Transcurrido el término de receso, se integra la sala con la presencia de los magistrados Fabio Iván Afanador y Luis Ernesto Arciniegas, y con el suscrito ponente Félix Alberto Rodríguez Riveros. Una vez conformada la sala de decisión, procederemos a concederle el uso de la palabra a los señores apoderados y al Ministerio Público, a efectos de que los dos primeros presenten sus alegatos y la señora representante del Ministerio Público, si lo estima pertinente, rinda el concepto correspondiente. Máximo se concederán 20 minutos a cada uno de los intervinientes. Se les solicita que por favor sean lo más concreto posibles y no divagar, que sus argumentos estén centrados en el objeto del litigio. Hechas estas observaciones, se le concede entonces el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante para que exponga los alegatos en defensa de su poderdante. Gracias, señor magistrado. Un saludo especial para los honorables magistrados que integran la sala. Tengo que indicar que la señora Miriam Cala, a través de este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pide a la justicia colombiana, encabezada por el Honorable Tribunal de Boyacá, se le haga reconocer sus derechos, teniendo en cuenta que a través de la resolución 04271 del 3 de febrero del 2009, la Caja de Previsión reconoció y ordenó el pago de una pensión a mi poderdante. Este acto administrativo condicionaba la decisión de la Caja a que tenía que retirarse del servicio. Por tal razón, ella presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación frente a este auto. La Caja de Previsión Nacional, a través del acto administrativo PAEP 19.169 del 13 de octubre del 2010, modificó la resolución y le quitó el condicionamiento de la pensión otorgada al retiro forzoso, es decir, en la segunda salida procesal o vía administrativa de la Caja, reconocieron que no tenían por qué hacerla renunciar. El 19 de enero del 2010, el consorcio FOPEP, que es la administradora de las pensiones, le da bienvenida a la señora Miriam Cala para que sea miembro activo de su nómina de pensionados, oficio que aparece en el expediente. Es decir, ya la entidad encargada de otorgar la pensión se la otorga y además la invita para que participe dentro de su nómina de pensionados. Sin embargo, a través de la resolución y a través de inclusive de llamamientos de la señora Miriam Cala, no la incluyen en nómina porque no quisieron, sencillamente no quisieron. Entonces ella tiene que hacer el esfuerzo, hacer un derecho de petición a la vicepresidencia de la República para que manifiesten la razón desde que ya la habían invitado a ser partícipe de la nómina de integrantes y además que ya le han dado su resolución de pensión, no concretaban la pensión. Es decir,
le dieron el acto administrativo, se lo notificaron, en fin, le crearon una situación jurídica favorable para la señora, pero sin embargo no concretaron. Por ella acude a la vicepresidencia de la República y la vicepresidencia en forma de un requerimiento lo hace y ellos manifiestan que tienen que hacer un reestudio ya después de que le han otorgado el derecho, que tienen que hacer un reestudio para efecto de entregarle el derecho o no entregárselo. Es por esto que a través de los requerimientos de ella, la entidad demandada hace un nuevo procedimiento jurídico. En mi criterio jurídico, señores magistrados, salido de los cabellos, perdónenme la expresión, porque ni contaron con ella como ordena la ley, fue un acto unilateral, fue un acto arbitrario, donde deciden mutuo propio revocar el acto administrativo que ya le han dado y le han concedido el derecho. Lo revocaron. Y al revocarlo, en el nuevo acto administrativo, que es la resolución UGM 029-711 del 10 de enero del 2012, revocan la resolución que ya le ha otorgado el derecho y le condicionan a que tiene que retirarse del servicio, y si no, no le entregan el derecho. Mi cliente queda ante la incertidumbre, como muchísimos colombianos de pronto, pero ¿qué hacemos? Yo ya no quiero seguir trabajando, porque ya he trabajado durante 36 años, doctor, señores magistrados. El 99.9 de los docentes en Colombia que se pensionan, tal como ella lo pretendía hacer, se pensionan sin el condicionamiento que la demandada le puso a ella. Me permito aquí hacer una salida, a pesar de que el señor magistrado en su manifestación de otorgarme la palabra dijo que tenía que limitarme a las fuentes del litigio, pero es bueno que ustedes, señores magistrados que administran la justicia en Colombia, lo conozcan. Esta entidad, la demandada, en forma simultánea, señores magistrados, estaba gestionando las pensiones de compañeros de ella. No puedo asegurar el número, pero son más de 7 compañeros de ella, y aquí está lo que digo al señor magistrado, que lo tenga entre comillas, tienen las mismas circunstancias de hecho y de derecho, tanto que empezaron a trabajar en forma simultánea, señores magistrados, en los mismos establecimientos en que ella trabajó. Solicitaron, como se puede ver, su pensión al tiempo que ella lo solicitó. Y valga sorpresa, señores magistrados, a esas 7 personas les concedieron la pensión esta entidad demandada sin el requisito de retiro forzoso, de retiro condicionado. Lo hicieron, lo están haciendo. Es apenas concebible, señores magistrados, que ustedes tengan conocimiento. Hay una profesora, compañera de ella, muy amiga de ella, no cabe mencionar el nombre acá porque se hieren susceptibilidades, y además la demandante manifiesta que no quiere hacer presente ese nombre, pero a esa misma persona le concedieron, no pasa de 2 meses atrás, la pensión sin la necesidad del retiro forzoso. Pues uno se explica, ¿cómo así? A ella sí, y a ellos sí, y a mí no. Esto pues obviamente ha traído la incertidumbre desde tipo personal, porque el cuestionamiento a la justicia. Ella dice, pero doctor, ¿cómo así que a mi compañera le concedieron
haciendo los mismas, teniendo las mismas obligaciones, habiendo trabajado los mismos tiempos, y a mí no. No es justo. Y todos los días se pregunta, además mucho más grave, señores magistrados, en el momento en que ella fue pensionada al principio, con el primer acto administrativo, la entidad cometió la ligereza de indicarle que ella tenía derecho a un retroactivo de 180 millones de pesos. La ligereza, crearle a una persona profesora que ha durado 36 años una expectativa de un dinero tan grande para que al final no se lo concedan, me parece de la ligereza más dañina para un ser humano. Obviamente ella, con base en ese dinero, había pronosticado hacer un poco cosas que se vieron definitivamente frustradas, porque a través de una decisión de la entidad demandada dice: a usted ya no le vamos a pagar el retroactivo, ya por escrito se lo manifestaron. Ella, retomo la idea y cierro las comillas, señores magistrados, indicando que como le forzaron su pensión al retiro, a ella no le quedó otro remedio que retirarse. Presentó su renuncia al Colegio Boyacá, le fue aceptada al Colegio Boyacá, y nuevamente ahí, de esa manera, cuando ya ellos cumplieron el objetivo, la entidad demandada, ahí sí le reconocieron la pensión. Consecuencias de que le reconocieron la pensión, obviamente ella le pagan una pensión, que otro profesor de igual calidad, de iguales circunstancias, del mismo tiempo trabajado, de la misma categoría, de la misma competencia que ella tenía, gana 4 millones de pesos y ella gana 1,5 millones de pesos. Cosa que me parece totalmente injusta. Pero más grave aún, señores magistrados, y por eso estamos aquí en esta sala. Desde que estudié con el doctor Gómez Aranguren, él le dedicaba un tiempo, el doctor Gustavo Gómez Aranguren, compañero de ustedes, profesor mío, le dedicaba muchísimo tiempo a una clase que llamaba revocatoria directa, y él siempre manifestaba, pues obviamente lo que tiene que enseñar un docente, pero básicamente expresaba lo que dice la ley: la revocatoria directa de los actos administrativos debe contar con el consentimiento de la persona que ha sido afectada en el caso de un acto particular y concreto, cuando ese acto administrativo le ha creado a la persona una condición jurídica especial. Eso más o menos decía el doctor Gustavo Gómez Aranguren. Y eso, como abogado, uno sale a expresarlo y sale a aplicarlo, señores magistrados. Eso es lo que yo hago a diario, cumplir lo que ordena la ley. Pero los señores de la entidad decidieron que no, que ellos podían revocar su propio acto, cambiando sideralmente las condiciones de pensión de la señora. Y lo cambiaron. Y no hubo poder humano de cambiar. Es más, el señor magistrado, en la parte donde fijó el litigio, ya en forma muy clara y precisa dijo: ellos le aplicaron una normatividad que no tenía por qué hacerla, le aplicaron la ley 100 y ellos no tenían por qué, porque en la época donde entró en vigencia la ley 100, la señora ya estaba metida dentro del régimen de transición, entonces no tenían por qué hacer la aplicación. Sin embargo, lo hicieron. Revocaron en su propio acto. El doctor Filemón Jiménez manifestaba también, ex magistrado también y compañero de ustedes, que cuando se hiciera una revocatoria directa, necesariamente tendría que tener el consentimiento. Observen, señores magistrados, y especialmente el señor magistrado de la ponencia, no existe por ninguna parte del expediente administrativo ni siquiera citación a la señora para que al menos hubiera dicho: señora, vamos a hacer con usted esto.
el magistrado Filemón Jiménez decía: cuando la administración tenga que de alguna manera corregir su error, anular su propio acto administrativo, tiene necesidad de iniciar un proceso que se llama la acción de lesividad. Si la, 2 minutos le restan. Gracias, doctor. Ya, señor magistrado, si me paso los 2 minutos, me regala otro minutico, que yo no pienso que mi disertación dure más de 3 minutos. Entonces considero, señores magistrados, que con su actuar y con el acto acusado, y del cual ustedes van a tener la posibilidad o han tenido la posibilidad de estudiarlo, se crea una abierta arbitrariedad, se crea una aplicación de justicia mal hecha por parte de la entidad demandada. Por eso ruego, señores magistrados, se acojan las pretensiones de la demanda, porque además de ser legales, son justas. Una persona después de 36 años de trabajo, que toda su vida la entregó a la educación, no es bueno que el Estado colombiano le pague de esa manera, mandándola al cuarto de San Alejo con una pensión insignificante y mucho más terrible que a los compañeros de pupitre que cumplan las mismas condiciones les otorguen el derecho y a ella no se le otorgue. Gracias, señor magistrado. Señora apoderada de la UGPP, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctor. Muy respetuosamente, en representación de la entidad demandada UGPP, me permito presentar mis alegatos de conclusión en los siguientes términos. Teniendo en cuenta el problema jurídico planteado y la fijación del litigio efectuada por el despacho al inicio de la presente audiencia, quisiera centrarme exclusivamente en 2 puntos. La primera es que la resolución UGM 24711 del 2011, que se debate en el presente proceso, se considera goza de legalidad, teniendo en cuenta que en el momento de hacer la revocación de la resolución por medio de la cual no se limitaba o no se condicionaba, el derecho de la actora al retiro definitivo, se efectuó teniendo en cuenta el artículo 69 del en ese momento vigente Código Contencioso Administrativo, que estableció lo siguiente, y me permito abrir comillas, ya que la resolución lo cita también textualmente, y dice lo siguiente: los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores de oficio a solicitud de parte en cualquiera de los siguientes casos. Primero, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución política o a la ley. Cierro comillas. En este punto, considero la Caja Nacional de Previsión Social y considero hoy en día mi representada, la UGPP, que el acto administrativo revocado, la resolución PAP 19169 de octubre de 2010, se encontraba contraria a la Constitución política y a la ley para el momento de su expedición, porque desde la misma Constitución política se indicó que no era compatible una pensión cuando el docente, en este caso, se encontraba percibiendo un salario de orden nacional o una retribución que proviniera del tesoro público. En este sentido, quisiera resaltar yo un pronunciamiento del Consejo de Estado en concepto 2008-874, que expresó lo siguiente, nuevamente abro comillas: desde la época en que la República se constituyó en Estado unitario en el año 86, se estableció en la Constitución la prohibición de devengar doble asignación que proviniera del erario público o de empresas o instituciones en las que tuviera parte principal el Estado, salvo las excepciones determinadas por la ley. Posteriormente, con la Constitución del 91, dicho principio quedó plasmado en el artículo 128 de la Carta,
siendo más estricta la norma del 91, y se tiene en cuenta que el precepto fue más allá de lo determinado en la Constitución de 1886, en el sentido de que en esta solo se establecía la prohibición de no devengar doble asignación que proviniera del Tesoro Público, mientras que en aquella se determina claramente la restricción de no desempeñar más de un empleo público ni recibir doble asignación que provenga del erario público, salvo las excepciones de ley, señalando la Ley Cuarta de 1992 en su artículo 19 como una de las excepciones, de las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados. Cierro comillas. Teniendo en cuenta lo indicado y que la señora Miriam Cala adquirió su derecho a la pensión de jubilación con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Cuarta del 92, consideró la entidad que no cumplía la excepción prevista tanto en la Constitución como en el concepto indicado por el Consejo de Estado para que pudiera devengar conjuntamente con la pensión de jubilación su salario que provenía del Tesoro Público. Finalmente, para concluir, también se establece en la resolución demandada que desde sentencia, permítanme, se me perdió en este momento la sentencia de la Corte Suprema, que data desde el 69, se indicó que solamente se encontraban, digamos, en un régimen de excepción, por decirlo de alguna manera, o que podían tener derecho a percibir las dos asignaciones, esto es el salario y la pensión de jubilación, cuando dependían de los departamentos o de los municipios. Y encontró mi representada que al estar vinculada la docente a una institución que es del orden nacional, no tenía entonces, no era parte de esa excepción que había establecido la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia que indicó yo del 69, que es sentencia del 21 de agosto de 1969 para ser más exacta, y por esto se establece que en cumplimiento del artículo 128 de la Constitución Política nadie podrá desempeñar entonces simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga entonces del Tesoro Público o de empresas o instituciones en las que tendrá parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley, dentro de los cuales, reitero, se considera no se encuentra inmersa la docente por la vinculación al tipo de establecimiento en el que estaba vinculada y por no haber adquirido su estatus previo a la expedición de la Ley Cuarta del 92. En este sentido, muy respetuosamente le solicito a la sala pues desestimar las pretensiones de la demanda y declarar la nulidad de la resolución aquí demandada. Muchas gracias. Señora representante del Ministerio Público, tiene usted el uso de la palabra para si desea rendir dictamen. Gracias, señor magistrado. Presento un saludo especial a los magistrados integrantes de la sala. En mi calidad de agente del Ministerio Público y en virtud del artículo 277 de la Constitución Política y de las facultades emanadas en el decreto 262 del año 2000, ejerciendo las facultades allí atribuidas, inicialmente en defensa del orden jurídico y a continuación en defensa de los derechos fundamentales, rendiré el concepto en los siguientes términos, abordando dos problemas, llamémoslo así. El primero, de la revocación directa de los actos administrativos de contenido particular y concreto, y en segunda instancia abordaré el tema central del condicionamiento al retiro definitivo del servicio de los docentes. En primera medida, haré referencia a que el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, decreto 01 del 84, vigente y aplicable a los hechos y al acto administrativo acá cuestionado, señala en su artículo 69 las causales de revocación directa de los actos administrativos. Y señala este artículo
que los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores de oficio de solicitud de parte en cualquiera de los siguientes casos, y cita 3 presupuestos legales frente a los cuales la autoridad administrativa podrá revocar esos actos administrativos. No sin antes advertir que los funcionarios públicos están obligados o sometidos al cumplimiento de la Constitución y la ley. Primero, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución y la ley, cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él, y cuando con ello se cause agravio injustificado a una persona. Acto seguido, esta misma norma, el Código Contencioso Administrativo, en el artículo 73 prevé una situación particular de cómo debe proceder la administración a revocar estos actos administrativos, y señala: cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. En el artículo 74 del mismo código señalaba: para proceder a la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará la actuación administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y concordantes de ese mismo código. Es así que se le daba una protección de orden constitucional al solicitar que se desarrollara un debido proceso para poder optar por la revocatoria directa de un acto administrativo. Frente al tema también haré relación a la disposición contenida en la Ley 797 del 2003, que le otorga la facultad a los representantes legales de las instituciones de seguridad social, como en el caso que nos ocupa, la UGPP, hoy antes Caja Nacional de Previsión, o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del Tesoro Público. Puntos suspensivos: en caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o el que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa. Pero esta revocatoria directa, en el estudio juicioso de constitucionalidad que hiciera la Corte Constitucional en sentencia C835 de 2003, magistrado ponente el doctor Jaime Araujo Rentería, señaló algunos presupuestos para que estas revocatorias fueran procedentes. Primero, y abro comillas, dice: antes bien, la manifiesta ilegalidad tanto de las conductas reprochadas como de los medios utilizados para acceder a la prestación económica que se cuestione debe probarse plenamente en el procedimiento administrativo que contemplan las prenotadas disposiciones. A renglón seguido señala: deberán contar con todas las garantías que inspiran el debido proceso en sede administrativa, destacándose el respeto y acatamiento, entre otros, de los principios de la necesidad de la prueba, de la publicidad y la contradicción. Puntos suspensivos. Más adelante, el mismo fallo señala: en conclusión, entre la parte emotiva y la parte resolutiva del acto de revocatoria directa deben mediar relaciones de consonancia que estén acordes con los respectivos mandatos constitucionales y legales, particularmente con el debido proceso, la legalidad de los derechos adquiridos y la defensa del Tesoro Público. En el caso en comento, tenemos que ya la demandante, la profesora Miriam Cala Bayona, tenía unos derechos adquiridos en virtud de las resoluciones 04271 del 3 de febrero de 2009, emanada de la Caja Nacional EIC, y de la resolución PAP 19161 del 13 de octubre de 2010, emanada de la Caja Nacional EIC en liquidación en esa oportunidad. Por lo cual no se comparte los fundamentos esbozados en las alegaciones por la apoderada de la parte demandada, como quiera que, pues,
para revocar el acto administrativo no se cumplió con el debido proceso. Si bien ellos tenían que realizar un estudio frente a el proceder que se dio en el otorgamiento, en la emisión de las anteriores resoluciones, pues debían haber contado con la anuencia o el consentimiento de la actora, o por lo menos haberle dado la oportunidad del derecho de defensa. En el fallo que estoy enunciando, la Corte deja claramente establecido en otro inciso que cuando el litigio versa sobre problemas de interpretación del derecho, como en el caso que nos ocupa, que fue la interpretación básicamente a si debía o no retirarse del servicio o si podía continuar ejerciendo la docencia hasta la edad de retiro forzoso, y dice la Corte, como por ejemplo el régimen jurídico aplicable, la aplicación de un régimen de transición o la aplicación de un régimen especial frente a uno general, estos litigios deben ser definidos por los jueces competentes de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797/2003 y que en consecuencia no procede la revocatoria directa del acto administrativo sin el consentimiento del particular. Solo bajo estos lineamientos se declarará la exequibilidad condicionada del artículo 19 de la Ley 797/2003 en el entendido que el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa se refiere siempre a conductas que estén tipificadas como delito por la ley penal. Acá solamente está aprobada la buena fe de la parte demandante, a quien se le reconoció el derecho de pensión a través de las resoluciones citadas anteriormente y que a través de la resolución PAP 19169 del 13 de octubre de 2010, la Caja Nacional de Previsión Social EIC en liquidación modificó el artículo primero de la resolución 04271 en el sentido de no condicionar el retiro definitivo del servicio al pago de la pensión de vejez, es decir, que en ese momento el estudio se hizo y a solicitud de la parte, en ese momento sí la actora ejerció a través de los recursos de ley, movió el aparato administrativo para que se pronunciara en ese sentido y ahí era la oportunidad para que la Caja Nacional se hubiese pronunciado si debía retirarse del servicio o no. En ese momento le dio esa posibilidad a la hoy demandante. Esta clase de situaciones han sido amparadas mediante acción de tutela en diferentes fallos proferidos por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, entre los cuales haré referencia a 3 por no citar más. El primero, con ponencia del magistrado ponente doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, con radicación 47001-23-310000 2009-00-222-01 del 29 de octubre de 2009, la sentencia T674 de 2011, siendo magistrada ponente la doctora María Victoria Calle Correa de la Corte Constitucional, y la sentencia de del mismo alto tribunal T830 de 2004. En temas similares se pronunciaron frente a la no procedencia de la revocatoria directa en estos temas pensionales. Bueno, a continuación entonces me referiré al contenido del acto administrativo UGM 0224-711 del 10 de enero de 2012, mediante el cual la Caja Nacional EIC de liquidación condicionó el retiro definitivo del servicio de la docente. En tal sentido, haré referencia al artículo 128 de la Constitución Política, que hace una prohibición de orden constitucional, en el sentido de que nadie puede desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en las que tengan parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley, y este caso de los docentes es uno de ellos. Precisamente es la ley, el decreto ley 224 del 72 en su artículo 5 que dispone, comillas, el ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se decretará retiro
retiro forzoso del servicio al cumplir 65 años de edad. Tampoco no se comparte por parte de esta agencia del Ministerio Público los argumentos de la apoderada de la entidad demandada, teniendo en cuenta que no se trata de hacer una discriminación de la naturaleza de los docentes, teniendo en cuenta la vinculación a las entidades, sean estas del orden nacional, como en el caso del Colegio Boyacá, o entidades del orden territorial, sino básicamente se está dando es una prelación, una garantía a la docencia en general. Sobre este aspecto, hago referencia a la sentencia del Consejo de Estado con radicado 050.1-23-000-2006-03476-01, radicado interno 0249 de 2011, siendo magistrado ponente el doctor Alfonso Vargas Rincón, en un proceso adelantado por Amparo del Socorro Londoño contra autoridades nacionales, donde se le da un tratamiento similar para un caso de condiciones fácticas y jurídicas como el que acá nos ocupa. En tal sentido, señores magistrados, pues si ustedes también lo tienen y si salvo mejor criterio, solicito a la sala se declare la nulidad de la resolución UGM 024-711 del 10 de enero de 2012, emanada de la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación, hoy UGPP, sucesora procesal, por cuanto la misma de plano, de bulto, resulta ilegal por haber contrariado las normas que sobre revocatoria directa de los actos administrativos contiene desde la Constitución Nacional hasta el Código Contencioso Administrativo. En esos términos dejo rendido el concepto de esta agencia del Ministerio Público. Muchas gracias.